Las sexuales, lesbianas. Los que odian el sexo, como los célibes. A los que se provocan aborto. Sádicos, etc. En la otra esfera de la infrasexualidad encontramos a los abusadores del sexo, pornográficos, aquellos que se entregan de lleno a la lujuria sin freno de ninguna especie ni control alguno. Este tipo de gente goza bestialmente con el sexo, y lo utilizan para gozar de la lujuria, del sensualismo. Vea usted qué horrible es el camino de la infrasexualidad. La suprasexualidad es para los genios, para los hombres trascendentales, para las mujeres inefables. Suprasexuales fueron un Jesús de Nazaret, un Buda, un Mahoma, un Hermes Trismegisto, un Lao Tse en China, un Quetzalcóatl para los mexicanos, un Pitágoras, etc. ¿Cómo podríamos entrar en el reino de la suprasexualidad? Para entrar en el reino de lo suprasexual, por ejemplo, lesbianas, homosexuales, pederastas, masturbadores, etc., no podrán, pues no están preparados para entrar. El infrasexual debe primero que todo, si es que quiere regenerarse, empezar por lograr la sexualidad normal. Una vez lograda se puede entrar de lleno en el camino de lo suprasexual. En lo suprasexual el sexo no es una cuestión meramente fisiológica. Los suprasexuales saben muy bien que en él hay energía, que es la energía sexual. Esta energía sexual fue la que nos puso sobre el tapete de la existencia. Y cuando desafortunadamente utilizamos esta energía para los vanos placeres corporales, entonces nos degeneramos, entramos en decrepitud, viene la vejez prematura y la muerte. Hoy por hoy nuestras áreas cerebrales solo trabajan en un 10% sencillamente porque nosotros durante muchos años hemos estado extrayendo de nuestro organismo el ens seminis. Y no lo hemos extraído únicamente para dar vida a nuevas criaturas, sino que lo hemos extraído porque nos ha gustado, es un gran placer. Pero el afectado ha sido el cerebro. Es posible regenerar todo nuestro organismo mediante la suprasexualidad, y esta trae consigo la transmutación de la entidad del ens seminis. La suprasexualidad tiene un artificio que nos permite realizar la transmutación sexual. Este artificio ha sido enseñado por hombres de ciencia moderna. Por psicólogos, psicoanalistas, por las escuelas asiáticas del tantrismo oriental. Los alquimistas medievales lo enseñaban a sus discípulos, etc. Así que no es una cosecha exclusiva de las corrientes gnósticas definitizadas. La hemos aprendido de todos estos esebias, y a la vez se la comunicamos a usted, no como un artículo de fe inquebrantable o como un dogma. Y no. Si usted quiere aceptarlo, acéptelo. Y si no quiere aceptarlo, no lo acepte. Muchas escuelas científicas lo han aceptado, otras lo han rechazado. Cada cual es libre de pensar como quiera. Nosotros únicamente le estamos informando, que más allá de la sexualidad que suele conocerse, que se enseña como la única, tenemos la suprasexualidad con su artificio que consiste en conexión del falo útero sin eyacular el ens seminis, es decir, enlazar los dos sexos, masculino y femenino sin eyacular. Con esta clave usted comprenderá que el gozo sexual, es un gozo legítimo del hombre y manejará la sexualidad con principios éticos, dignificantes, saludables, libre de morbo. 3. 2. El amor y el sexo. Cuando se piensa en el sexo, la gente se acuerda únicamente de sus vicios, de sus lascivias, de sus fornicaciones, de sus adulterios. Miremos nosotros cómo se unen los polos positivo y negativo en el cáliz de la flor para que haya creación. Miremos las especies que viven y alientan bajo los rayos del sol, cómo se reproducen. El cisne, por ejemplo, con su lívido plumaje, nos habla de amor. El cisne se alimenta con amor. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. Existe tanto en Europa como en los Estados Unidos la orden del cisne. Dicha orden solo se dedica a estudiar eso que se llama amor. Obviamente el amor fluye del fondo mismo de la conciencia. Es un funcionalismo del ser, es una energía sagrada trascendental. Para que haya amor se necesita afinidad de pensamientos, sentimientos y voliciones, en la pareja. En lo suprasexual el sexo no es una cuestión meramente fisiológica. Los suprasexuales saben muy bien que en él hay energía, que es la energía sexual. Esta energía sexual fue la que nos puso sobre el tapete de la existencia. Y cuando desafortunadamente utilizamos esta energía para los vanos placeres corporales, entonces nos degeneramos, entramos en decrepitud, viene la vejez prematura y la muerte. Hoy por hoy nuestras áreas cerebrales solo trabajan en un 10% sencillamente porque nosotros durante muchos años hemos estado extrayendo de nuestro organismo el ens seminis. Y no lo hemos extraído únicamente para dar vida a nuevas criaturas, sino que lo hemos extraído porque nos ha gustado, es un gran placer.
Pero el afectado ha sido el cerebro. Es posible regenerar todo nuestro organismo mediante la suprasexualidad, y esta trae consigo la transmutación de la entidad del ens seminis. La suprasexualidad tiene un artificio que nos permite realizar la transmutación sexual. Este artificio ha sido enseñado por hombres de ciencia moderna, por psicólogos, psicoanalistas, por las escuelas asiáticas del tantrismo oriental. Los alquimistas medievales lo enseñaban a sus discípulos, etc. Así que no es una cosecha exclusiva de las corrientes gnósticas definitizadas. La hemos aprendido de todos estos esebías, y a la vez se la comunicamos a usted, no como un artículo de fe inquebrantable o como un dogma. Y no. Si usted quiere aceptarlo, acéptelo. Y si no quiere aceptarlo, no lo acepte. Muchas escuelas científicas lo han aceptado, otras lo han rechazado. Cada cual es libre de pensar como quiera. Nosotros únicamente le estamos informando, que más allá de la sexualidad que suele conocerse, que se enseña como la única, tenemos la suprasexualidad con su artificio que consiste en conexión del falo útero sin eyacular el ens seminis, es decir, enlazar los dos sexos, masculino y femenino sin eyacular. Con esta clave usted comprenderá que el gozo sexual, es un gozo legítimo del hombre y manejará la sexualidad con principios éticos, dignificantes, saludables, libre de morbo. 3. 2. El amor y el sexo. Cuando se piensa en el sexo, la gente se acuerda únicamente de sus vicios, de sus lascivias, de sus fornicaciones, de sus adulterios. Miremos nosotros cómo se unen los polos positivo y negativo en el cáliz de la flor para que haya creación. Miremos las especies que viven y alientan bajo los rayos del sol, cómo se reproducen. El cisne, por ejemplo, con su lívido plumaje, nos habla de amor. El cisne se alimenta con amor. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. Existe tanto en Europa como en los Estados Unidos la Orden del Cisne. Dicha orden solo se dedica a estudiar eso que se llama amor. Obviamente el amor fluye del fondo mismo de la conciencia. Es un funcionalismo del ser, es una energía sagrada trascendental. Para que haya amor se necesita afinidad de pensamientos, sentimientos y voliciones, en la pareja. Donde existe el cálculo matemático, no hay amor. Desgraciadamente en la vida moderna, el amor huele a cuentas de banco, a mercancías y celuloide. El matrimonio que se realiza sin amor, sino únicamente sobre bases de interés económico o social, es realmente un fracaso inevitable. Los enamorados a menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal, viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. El beso es la unión mística de dos almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. El acto sexual, en sí mismo, es la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Miremos un anciano enamorado. Se rejuvenece, sus glándulas trabajan mejor, y las energías que fluyen del fondo de la conciencia reactivan esos pequeños microlaboratorios que se llaman glándulas endocrinas, entonces ellas producen mayor flujo, mayor poder, mayor cantidad de hormonas. Dichas hormonas, invaden los canales sanguíneos y viene el proceso de reconstrucción, de revitalización celular. Así que, vale la pena reflexionar en eso que se llama amor, en eso que se llama sexo, porque sexo y amor están íntimamente relacionados. Gracias al amor, gracias al sexo, a esa fuerza extraordinaria que fluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Pueden reproducirse las criaturas incesantemente, pueden existir las flores y los frutos sobre la faz de la tierra, pueden multiplicarse todos los seres. Así que, al sexo con asco, considerándolo tabú o pecado, motivo de vergüenza o disimulo, es una blasfemia. Realmente vale la pena entender lo que es esa fuerza patanoma y gastaría. Es necesario saberla usar para transformarnos radicalmente. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente algo se crea, en esos está de suprema adoración él y ella, son realmente un solo ser con poderes para crear. Él y ella ya no son dos, sino uno. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis amoroso, la pareja empieza a experimentar una voluptuosidad espiritual. Es en esos cuando la pareja se va cargando de electricidad y magnetismo, en esos instantes terribles las fuerzas sacras se acumulan en el fondo del alma, de la conciencia. Entonces las fuerzas misteriosas del amor circulan por todos los canales de nuestro organismo, el beso ardiente, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del universo interior.
¿Cómo explicar esos momentos de gozo supremo? Se agita el fuego sexual, se avivan los fuegos del corazón y centellean llenos de majestad en las glándulas cerebrales de los dos seres unidos sexualmente, los rayos terribles del amor, si el hombre y la mujer se retiraran antes del espasmo, si en esos momentos de gozo delicioso tuviesen fuerza de voluntad para dominar al ego animal de la lujuria, de la pasión carnal, si el varón se retirara del acto secreto sin derramar el semen, ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni en ninguna parte, habrían realizado un acto de suprasexualidad. Entonces retendrían el amor maravilloso, todas esas corrientes del ser, todos esos poderes divinos, pero cuando se derrama el semen, entonces Cupido se aleja llorando, el amor se convierte en desilusión, viene el desencanto, queda la negra realidad de este valle de lágrimas. Los enamorados deben autoanalizarse antes de casarse, para saber si realmente están enamorados. Porque la pasión suele confundirse fácilmente con el amor. El amor y la pasión son absolutamente opuestos. Aquel que verdaderamente está enamorado es capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser adorado. Examínate a ti mismo antes de casarte. ¿Te sientes capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser que adoras? ¿Serías capaz de dar tu vida para que el ser adorable viviese? Reflexiona y medita, ¿existe verdadera afinidad de pensamientos, sentimientos y voluntades con el ser que amas? Recuerda que si esa afinidad completa no existe el amor, entonces tu matrimonio en vez del cielo, será un verdadero infierno. No te dejes llevar del deseo. Desintegra no solo el deseo sino hasta su sombra. Cuídate de la ilusión del deseo, porque la llama del deseo consume la vida y queda entonces la tremenda realidad de la muerte. El acto sexual es terriblemente sagrado, por eso dice el Apocalipsis. Al que venciere le haré columna del templo de mi Dios, y no saldrá más de allí. 3. 3. La energía sexual y la salud del cuerpo F/Psico. Los jóvenes en verdad no aprecian, no saben valorar lo que es la juventud. Los viejos sí saben y aprecian hondamente lo que los jóvenes desprecian. El tesoro de la juventud. Si un joven, por ejemplo, por un momento se volviera viejo, siquiera por una hora, y luego volviera a ser joven, estamos seguros que aprovecharía la juventud hasta el máximo y lucharía por no dejarse envejecer. Por lo que uno debe luchar es por ser joven y de hecho mantenerse joven. Usted dirá que eso es imposible, porque los años van pasando, pero, ¿qué es eso de años que van pasando? El tiempo es una ilusión de la mente. La realidad es que no hay tal tiempo. El tiempo no existe. Lo que sucede es que al ir cristalizando los distintos procesos en el universo, nosotros establecemos el concepto tiempo entre cristalización y cristalización. Vamos un día al campo, vemos que sale el sol y decimos son las 6 de la mañana. Vemos que se oculta y decimos son las 6 de la tarde. Y pensamos que han transcurrido 12 horas. Pero, ¿dónde están esas 12 horas? ¿De dónde las sacamos? Quisiéramos que alguien pusiera esas 12 horas en un laboratorio para examinarlas, para ver de qué están hechas. Si de hierro, de cobre, etc. ¿De qué sustancias están hechas? ¿Cómo son? ¿Redondas, cuadradas o qué? Realmente el tal tiempo no existe, es un invento de la mente. Algo convencional y circunstancial. Lo que ha habido es el proceso de salir el sol y el proceso de ocultarse. Pero entre período y período, es decir, entre el fenómeno de ver nacer el sol y el fenómeno de ver morir el sol ponemos nuestras tan cacareadas horas. Pero esos dos fenómenos se han sucedido dentro de un instante eterno. El tiempo es completamente subjetivo, no tiene una fuente objetiva, real, lo mismo sucede con la cuestión esta de la ancianidad. Decimos. Tengo 80 años y por lo tanto soy un anciano. Pero mostremos esos años donde están. La cruda realidad es que ha habido una sucesión de fenómenos en un organismo físico. Células que debido a procesos equivocados en la asimilación y eliminación de sustancias, se han dañado, se han deteriorado y luego son eliminadas. Por último, se llega a experimentar una lesión en el organismo. Hay células en vías de eliminación, células desgastadas, etc., entonces decimos. Es una cuestión de la edad. Pero realmente es cuestión de células y no de edad. Es cuestión de mecánica celular. Pues, ¿los años dónde están? Es mecánica celular lo que hay allí, procesos mecánicos defectuosos. Es conveniente saber que las hormonas más poderosas del organismo humano están en las glándulas sexuales. Piense usted por un momento en lo que son las hormonas sexuales, los óvulos, los zoospermos. Veamos el caso del varón, por ejemplo. Los zoospermos al producirse en la tercera capa testicular ascienden por el testículo adyacente, siguen por el cordón espermático rumbo a las vesículas seminales hasta llegar a la próstata.
Interesantísimo resulta saber que conforme esos zoospermos van subiendo por los cordones espermáticos, se van electrificando, como demuestra la psicotrónica y la electrofisiología. Se van cargando de una gran electricidad. Pasan por canalicios hasta llegar a las vesículas seminales donde se purificará aún más el esperma y se electrificará más y se magnificará. Luego continúa todo ese esperma, esos zoospermos, hasta llegar a la próstata. Aquí se purifican totalmente, se vuelven completamente radioactivos, electromagnéticos, etc., se transforman en energía, sobre todo cuando se trabaja con la clave de la suprasexualidad. Luego las células sexuales se descomponen en hormonas. Las hormonas pasan a través de las membranas, y entran en la circulación sanguínea y estimulan, activan a las glándulas de secreción IRNEMA. Las ponen a trabajar con intensidad extraordinaria y luego ascienden, continúan su curso ascendente hasta llegar al cerebro. Allí ponen en actividad las áreas del cerebro que ya no trabajan, que están degeneradas, vienen a dinamizar todas las células cerebrales y a poner en acción determinadas facultades latentes en el ser humano. Desgraciadamente, y eso es lo más grave, las personas comunes y corrientes, no dejan siquiera ascender los zoospermos hasta la próstata. Desde las vesículas seminales, los eliminan para la satisfacción de sus impulsos bestiales. En esas circunstancias, el cerebro se degenera terriblemente por la falta de ascenso de hormonas, no recibe las riquezas hormonales sexuales y pierde su capacidad de acción. Las facultades latentes en cada uno de nosotros se atrofian porque no hay el estímulo suficiente de las hormonas sexuales, que son tan maravillosas como lo hemos estudiado. Pues ellas tienen poder para poner en actividad a todas las glándulas de secreción interna, para hacerles producir hormonas de toda clase, que dinamizan al organismo. Además, hay que tener en cuenta otro factor. La fuerza sexual es la que produce en la célula germinal, el fenómeno de mitosis, que consiste en la división de las células con el propósito de la gestación. La presencia de la energía creadora hace que la célula original se divida en dos, que las dos se dividan en cuatro, las cuatro en ocho, etcétera, etcétera, formándose así los tejidos, los órganos y demás. Ese es el proceso de gestación de las criaturas entre el vientre materno. Si llevamos esto al campo de la transmutación sexual, las hormonas sexuales, activas dentro de la sangre, cargadas de electricidad y magnetismo, producirán en el organismo humano del adulto, los procesos de mitosis, es decir, nuevas divisiones de células, formación de nuevos tejidos, etc. Es así como desde un punto de vista biológico, se logra la completa regeneración o rejuvenecimiento del organismo humano. Es obvio que con nuevas células, que producen nuevas carnes, nueva sangre, nueva vida, por lo tanto, se eliminan del cuerpo físico las enfermedades. Y se logra la recuperación del organismo, manteniéndose la juventud. Así pues, la juventud es cuestión de transmutación de la fuerza sexual y sabio aprovechamiento de las hormonas. Cuando esto no se produce en nuestro organismo físico, sobreviene la ancianidad, la decrepitud, la vejez. No nos sigamos engañando, la vejez no es cuestión de años, es cuestión de producir hormonas sexuales y transmutar la sustancia sexual para renovarnos completamente. Actividades. 1. Elaborar un cuadro sinóptico en donde se muestren los aspectos más relevantes de las tres clases de sexualidad. 2. Por grupos preparar una mesa redonda sobre el tema el amor y el sexo, en donde se muestren los aspectos trascendentes de estos ingredientes en la vida del ser humano. 3. Valiéndose de un ejemplo. Cómo la vida orgánica del ser humano entra en decadencia cuando pierde sus valores hormonales sexuales. Sustente su posición personal sobre lo vital que es la energía sexual en la salud y longevidad del cuerpo físico. 4. Consulte si el tiempo tiene objetividad con relación a la mecánica celular. Capítulo 4. Problemática. Ante la temática de una falta de orientación sexual, nos podemos preguntar, ¿cuál ha sido la actitud que asumen padres de fa y educadores de hoy? Algunas corrientes filosóficas religiosas ven al seno sexual como menos importante que la función intelectual, emocional, motora e instintiva, no caen en cuenta que el centro sexual es nada menos que el centro de la vida, el centro de la creación o reproducción. Sin embargo, los órganos sexuales, no se ven como son, los instrumentos maravillosos, la fuente que da origen a la vida, órganos de la concepción, puerta de llegada a la existencia humana. El ser humano no cae en cuenta que los órganos sexuales es lo que pone colorido a la existencia humana. Lo que hace posible la atracción del varón y la mujer para engendrar y gestar la vida humana.
¿Y qué decir entonces de ellos como primera manifestación de Dios, puesto que en dichos órganos está la materia prima de la concepción de la vida? Los espermatozoos y los gametos femeninos. Objetivos. 1. Identificar las partes esenciales de los órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. 2. Establecer un complemento entre los órganos sexuales masculinos y femeninos frente a la creación de la vida. 3. Diferenciar la anatomía fisiológica de los genitales masculinos y femeninos. 4. Dar un juicio crítico sobre el trabajo que ejecutan en la creación de la vida estos órganos genitales. 4. 1. Los órganos sexuales. Es natural que la pareja, él y ella, anhele lograr un ajuste sexual adecuado, y para ello no solo es importante conocer la influencia de la energía sexual sobre nuestra fisiología y nuestra psicología, y conocer un punto de vista sobre la sexualidad que la haga sentir como un hecho natural y no avergonzante, sino que además, debe saber y comprender la naturaleza de los órganos sexuales para que este conocimiento aumente su comprensión de la vida sexual e intensifique la confianza en sus relaciones. Los órganos sexuales forman parte de esa unidad total que es nuestro cuerpo, y no son ni deben ser motivo de vergüenza para el ser humano, ya que son los medios externos de que se ha valido la divinidad para lograr la perpetuación de nuestra especie, además de expresar la suprasexualidad como lo explica el gnosticismo universal. En este capítulo ofreceremos una breve descripción de los órganos sexuales masculinos y femeninos, para que tengamos un somero conocimiento de su fisiología. 4. 2. Anatomía fisiológica de los genitales masculinos. El sistema reproductor masculino comprende los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales, la próstata y el pene o falo. Testículos. Los dos testículos, llamados también glándulas sexuales o gónadas, son órganos de forma oval constituidos por gran número de tubos seminíferos en los cuales se producen los espermatozoides, células germinales masculinas que se unen a las células germinales femeninas para reproducir la vida humana. En los testículos se forma una hormona, la testosterona, gracias a la cual se desarrollan los caracteres sexuales secundarios en la etapa denominada pubertad, época entre los 13 y 14 años de edad, en la cual se inicia también el proceso de reproducción de las células espermáticas. Los testículos están dentro del escroto, bolsa carnosa suspendida entre los muslos y unida al torso del cuerpo. Epidídimo. La partícula griega epi significa sobre y dídimo significa gónada. Por tanto, epidídimo quiere decir lo que está sobre la gónada y es un tubo de espiral unido a la parte superior del testículo a donde llegan las células espermáticas prodecentes de la gónada para ser vaciadas, después de cierto tiempo, en el conducto deferente. Conducto deferente. Este conducto es un tubo largo que sale del epidídimo y se introduce en el abdomen a través de una pequeña abertura en la pared abdominal. Ya dentro del abdomen el conducto deferente, denominado también cordón espermático, se dilata en la denominada ampolla del conducto deferente cerca de la glándula prostática y posteriormente desemboca en la uretra, que es un tubillo que atraviesa el pene o falo y que también sirve de conducto a los líquidos procedentes de la vejiga. Vesículas seminales. Son un par de glandulillas, una a cada lado de la próstata que, como su nombre lo indica, vesícula significa vasija, parece servir como un segundo depósito temporal de las células espermáticas. Las vesículas seminales producen un líquido mucoide rico en lebulosa y pequeñas cantidades de vitamina C, inositol, ergotioneína, aminoácidos y fosforilcolina, líquido que pasa a formar parte del semen. El semen contiene, además de este líquido, los líquidos del conducto deferente, de las glándulas prostática y las células germinales del varón, los espermatozoides. Próstata. La próstata es una nódula muscular cuya secreción, que pasa a formar parte del semen, es un líquido alcalino, claro, de aspecto lechoso que contiene ácido cítrico, calcio, fosfatasa ácida y fibrinolisina, que aumenta considerablemente la vitalidad de los espermatozoos. Pene o falo. Este es un órgano a la vez interno y externo que está compuesto de un tejido esponjoso eréctil recorrido por multitud de vasos sanguíneos. Bajo estímulo sexual, la sangre se precipita dentro de esos vasos sanguíneos, al tiempo que unas pequeñas válvulas se cierran automáticamente e impiden que la sangre escape. A medida que el estímulo continúa, la sangre sigue entrando, el pene se endurece, y se queda rígido y erecto. Cuando el estímulo cesa, las pequeñas válvulas se abren gradualmente y el exceso de sangre se reincorpora al torrente circulatorio. La punta del pene es llamada glande o válano y es un poco más grueso que la caña del pene.
En el glande hay una gran concentración de terminales nerviosas que desempeñan un papel importante en la excitación sexual del varón. Estas terminales nerviosas no son diferentes de las demás partes del cuerpo, excepto que están más densamente concentradas en el glande. Generalmente el glande está rodeado de una membrana gruesa llamada prepucio. Es importante que la abertura en el prepucio del adulto sea lo suficientemente ancha como para permitir el movimiento de atrás hacia adelante sobre la cabeza del pene erecto sin que haya dolor o exceso de tirantez. 4. 3. Anatomía fisiológica de los genitales femeninos. Los órganos genitales internos de la mujer consisten en los ovarios, las trompas uterinas o de falopio, el útero y la vagina. Ovario. Los ovarios en la mujer son homólogos a los testículos del hombre. Cada ovario es un cuerpo rosado gris del peso, tamaño y forma de una almendra sin cáscara, que se hallan situados a cada lado del útero, en un área excavada de la pared pélvica lateral. Además de contener las células reproductivas femeninas llamadas óvulos, los ovarios producen hormonas que activan los estímulos sexuales de la mujer, que preparan al útero para la implantación del óvulo fertilizado y que determinan las características sexuales de la mujer. Trompas de falopio. Las trompas son dos tubos que constituyen los conductos entre los ovarios y el útero, de naturaleza musculomembranosa y de unos 10 centímetros de largo. Estas trompas no están directamente conectadas con los ovarios, sino que termina en una ampliación denominada ampolla que cubre ligeramente el ovario por medio de extensiones en forma de legos. Útero. El útero es un órgano musculoso en forma de pera de unos 9 centímetros de largo y 5 de ancho, cuya punta más pequeña desemboca en la parte superior de la vagina, recibiendo el nombre de cuello del útero o cervix. Este órgano muscular es el lugar donde se desarrolla el embrión antes de nacer, y por ello se denomina también matriz. Vagina. Este es un tubo muscular entre el útero y la vulva cuyas paredes, en condiciones ordinarias, se encuentran en contacto entre sí pero que es capaz de lograr gran dilatación. Este es el órgano de los genitales femeninos que recibe al pene o falo durante el acto sexual. Es también el conducto por donde pasan los flujos menstruales y el canal por el cual sale el recién nacido durante el parto. Con los partos y la relajación natural de los músculos, a medida que la mujer se deteriora, los músculos vaginales no siguen siendo firmes y fuertes y a menudo pierden su elasticidad. Sin embargo, los músculos vaginales demasiados relajados pueden ser fortalecidos o mantenerse así de por vida, mediante ejercicios apropiados. Himen. El orificio externo de la vagina está parcialmente recubierto por un pliegue de tejido conjuntivo perforado en diversas formas denominado membrana vaginal o himen. Esta membrana mucosa varía de tamaño, estructura y espesor y hay casos en que puede rasgarse con ejercicios extremos o accidentes en la región púbica. Existen algunos casos, muy pocos, en que la mujer no tiene IOL. Conserva cierta rigidez que no permite la fácil entrada del pene ahí a debajo y por tanto puede perderse, ser rasgado en el primer acto sexual, progredo un dolor y una hemorragia cuyas intensidades están determinadas por la estructura y el grosor del himen. Existen casos muy raros en los que el himen es tan flexible que puede efectuarse el coito repetidamente sin que exista rompimiento del tejido. Los orificios que tiene el himen es el lugar por donde sale al exterior el sangrado menstrual. Vulva. El aparato genital externo de la mujer es conocido con el nombre de vulva y se encuentra integrado por las partes visibles siguientes: el monte púbico, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el vestíbulo. El monte púbico, llamado también monte de Venus, es una red punto de tejido adiposo situado sobre la sínfisis púbica que se recubre de vellos rizados e hirsutos en la mujer adulta. Esta región encierra ciertas terminales nerviosas que, cuando son estimuladas por presión, pueden producir excitación sexual. Labios mayores. Son dos pliegues de piel que parten del monte de Venus y sirven para formar los límites externos de la vulva, protegiendo los órganos genitales externos que recubre. Estos labios son bastante gruesos y en la mujer adulta están recubiertos de vello en su lado exterior. En el lado interno de los labios existen folículos sebáceos y glándulas sudoríparas. Labios menores. Estos son también dos pliegues longitudinales de tejidos recubiertos de membranas mucosas, que se encuentran situados por dentro de los labios mayores. Estos pequeños labios crean las fronteras laterales y bajas del vestíbulo y se unen en la parte superior para formar el prepucio y encerrar el clítoris.
Los labios menores son altamente erógenos y marcadamente sensibles a la estimulación, y aunque no contiene tejido eréctil usual, la región cambia su estructura de algún modo durante la excitación sexual, aparentemente por medio de la sangre retenida de alguna manera. Bajo la influencia de la estimulación los labios se abren exponiendo el vestíbulo, mientras que en condiciones ordinarias están juntos, sellando la región interna. Clítoris. El clítoris es una pequeña estructura cilíndrica y eréctil que está situada en la parte superior del vestíbulo y en el límite inferior de la sínfisis púbica. Consiste en dos columnas que bajan del pubis y se reúnen para formar el cuerpo o tallo, y terminan en el glande, el cual se proyecta entre la bifurcación de los labios menores. El clítoris en su totalidad, excepto el glande, está debajo de la parte superior de los labios menores, donde estos dos labios se juntan para formar el prepucio, caperucilla que cubre parcialmente el clítoris. El tallo del clítoris contiene dos cuerpos cavernosos, estructuras esponjosas y eréctiles que con la estimulación pueden llenarse de sangre y hacerse erectos. En el glande del clítoris abunda gran cantidad de terminaciones nerviosas y es la parte más sexualmente excitable en el cuerpo de la mujer, siendo posible afirmar que el clítoris es exclusivamente un órgano de sensación sexual. Vestíbulo. El vestíbulo es la región hendida y encerrada por los labios menores y cubre las aberturas de la vagina y de la uretra. Esta área también es rica en terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos y es muy sensible a la estimulación apropiada. La abertura uretral o meato urinario. Está situada en medio del clítoris y la vagina, y es la abertura por la cual se expulsa la orina de la vejiga a la parte externa del cuerpo. Actividades. 1. Describir cómo se realiza la labor de los órganos genitales masculinos y femeninos para convertirse en instrumentos de la creación de la vida. 2. Indague cuál es la importancia fundamental que tienen la próstata en el varón y los ovarios en la mujer para originar la vida. 3. ¿Qué correlación existe entre A. Los testículos y los ovarios, B. Pene y clítoris, C. Glande y labios menores? 4. En un cuadro sinóptico describe las partes de la vulva. Capítulo 5. Problemática. Si analizamos permanente y pormenorizadamente de cómo la UMA toma la función sexual, nos damos cuenta que los seres humanos infringen la ley por ignorancia, por carecer de técnicas efectivas para buscar la autoperfección, y la eliminación terminante de desviados sexuales que nos hacen indeseables. Pero todo tiene su pro y su contra, casi toda enfermedad tiene su medicina y los errores del hombre también tienen su solución si el mismo hombre así lo quiere. Con esto queremos significar, que el hombre ha violado las leyes de la naturaleza porque carga dentro de sí aberraciones sexuales, pero que al abandonarlas podrá transformar su vida interior y exterior, su aspecto psicológico, social, familiar, profesional. Objetivos. A. Determinar que la armonía entre esposo y esposa está supeditada en el fiel cumplimiento de las leyes que regulan la sexualidad. B. Describir cómo el sexo es el punto central que armoniza o desarmoniza el ambiente conyugal. C. Analizar que cuando el sexo no funciona correctamente, la vida matrimonial tampoco funciona correctamente. D. Exponer con juicio crítico por qué jamás deben existir las relaciones sexuales en la pareja durante el embarazo y el menstruo. 5.1. La menstruación. La mayor la de las jóvenes, entre las edades de 11 a 15 años, comienzan a desarrollar características propias de la pubertad tales como el desarrollo de los senos, de los órganos reproductores y las características sexuales secundarias. Pero este desarrollo viene acompañado de un proceso denominado menarquía. La menárcula es la época de la pubertad en la cual comienza un sangrado uterino mensual que es expedido al exterior del cuerpo y que se llama menstruación. La menstruación es una parte vital de la naturaleza reproductora de la mujer. La palabra menstruación deriva de la palabra latina mensis, que significa mes, y esto se debe a que, en promedio, la menstruación se sucede cada 28 a 30 días, aun cuando este ciclo puede variar en duración desde 21 hasta 32 días y todavía considerarse como normal. Durante el período en que el óvulo se está desarrollando en el ovario, la membrana interior del útero aumenta de espesor y una afluencia mayor de sangre acude al órgano. La membrana interior del útero aumenta en espesor para facilitar la permanencia del óvulo fecundado, mientras que la afluencia sanguínea tiene como propósito alimentarlo durante su desarrollo.
Cada mes, en promedio, un óvulo sale del ovario durante el certocó denominado de ovulación, y si no existe espermatozoide que fecunde el óvulo, este muere pronto y los preparativos que tuvieron lugar dentro del útero resultan inútiles y por tanto, la membrana del útero que había aumentado de espesor y el exceso de sangre, junto con el óvulo muerto, son expulsados fuera del cuerpo a través de la vagina. La cesación de este ciclo se llama menopausia y sucede aproximadamente entre los 45 y 50 años. 5.2. La concepción. En una mujer que ha llegado a la edad de la menarquía, sus ovarios expulsan un óvulo casi siempre a la mitad de su ciclo menstrual, aun cuando este tiempo puede variar. Normalmente solo un óvulo es arrojado al tiempo de la ovulación, pero ocasionalmente pueden ser arrojados dos o más óvulos. En la mayoría de los casos, el óvulo liberado es depositado en la trompa de falopio en el mismo lado del cuerpo, en la zona denominada ampolla. Si algunas células espermáticas son depositadas en la vagina durante el período de la ovulación o cerca del mismo, los espermatozoos corren a través del canal cervical hacia el útero y se dispersan por las trompas de falopio. Cuando un óvulo vivo se encuentra con un espermatozoo vivo, ambos se unen y la fecundación se realiza. Generalmente la fertilización ocurre en la ampolla, y el óvulo fertilizado se mueve lentamente durante un periodo de 3 a 5 días a través de la trompa de falopio por medio de numerosos cilios dentro del interior de la trompa que actúan en forma ondulatoria barriendo el óvulo desde la ampolla hasta el ero donde se implanta y gradualmente va desarrollándose dura de lodo aproximado de 9 meses. Embarazo. El lapso que transcurre desde la fecundación al alumbramiento o parto, se llama embarazo. Las paredes uterinas tienen fibras musculares longitudinales y circulares, que corren en forma espiral a través de sus paredes y este entretejido muscular a manera de canasta le permite al útero estirarse y expandirse en proporciones gigantescas, durante el embarazo, y ejercer una presión tremenda, contrayéndose hacia abajo, durante el momento del parto. El cuello del útero durante el embarazo es cubierto por un tapón de moco que sirve para separar el útero de la vagina, impidiendo que entren en el útero bacterias y sustancias indeseables que puedan causar infección. 5.3. Relaciones sexuales durante el embarazo. Estas no son correctas ni normales, ya que resultan perjudiciales para la madre y el niño, porque las energías vitales están concentradas en el desarrollo embrional y en la secreción mamaria, y la experiencia sexual con orgasmo de la mujer elimina estas energías, perjudicando el desarrollo del feto, originando un hijo defectuoso, ya que la lecitina despreciada en el orgasmo continuo perjudica la evolución del cerebro del niño generando, posiblemente, un hijo idiota de padres normalmente sanos. Por otra parte, la acción genital durante el embarazo puede influir negativamente sobre la futura personalidad del gestante, aun cuando la ciencia oficial lo niegue o se burle, produciendo alteraciones en el comportamiento sexual como por ejemplo, satiriasis, ninfomanías, incestuosidades, etc., del hijo. Además, se corren los riesgos de producir infecciones en la matriz, cuando no el peligro de provocar un aborto. Por estos hechos, el marido debe saber respetar a su mujer gestada y autoexigirse una abstinencia temporal, por amor a su esposa y a su hijo. Cuando el varón conoce el suprasexo, en verdad, no tiene dificultad en cumplir esta exigencia, sin necesidad de recurrir al adulterio. En un documento judío conocido como Somos el pueblo elegido por Dios, refiriéndose a las relaciones sexuales del varón con su esposa embarazada, dice: el acto sexual de esas bestias cristianas es más denigrante que el de los animales propiamente dichos. Ningún animal macho vuelve a cubrir a su hembra cuando ésta se encuentra en estado de preñez, pero las bestias hombres cubren a sus otras bestias mujeres cada vez y cuando les da la gana y no les importa el estado de salud, preñez, etc., de esas pobres bestias. En gnosis crística, el acto sexual entre el varón y la mujer que está gestando, es definitivamente un acto contra natura. 5.4. Los testículos y los ovarios. Las secreciones de los testículos y de los ovarios, son definitivas para la vida del ser humano. Las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres se debe a la secreción de los testículos y de los ovarios. Para la reproducción de la especie humana solo se necesita un espermatozoo y un óvulo. Eso es todo. No vemos por qué motivo el ser humano goce derramando 7 millones de espermatozoos cuando realmente solo se necesita uno solo. El óvulo es grande y redondo, posee núcleo propio con un protoplasma grueso que tiene aspecto de yema. El espermatozoo es distinto, este resulta ser largo y delgado, tiene un cuerpo puntiagudo y oval donde se encuentra el núcleo fundamental. El espermatozoo tiene una cofa para moverse como pez.
El movimiento del huevo femenino entre las aguas de la vida es lento, aguarda paciente que el espermatozoo lo busque. El espermatozoo impulsándose con su cola, entre las aguas del caos sexual, navega muy lejos en busca del huevo que le espera. Los biólogos no saben con toda exactitud científica cuál es esa causa causorum que une el espermatozoo al huevo. Este es un enigma para la ciencia. Se lanzan hipótesis como en todo, opiniones más o menos científicas. Se cree que el protoplasma del huevo posee una gran atracción química por el espermatozoo, etcétera, etcétera. Todas esas son hipótesis, pero nada más que eso. Hipótesis la una en el supuesto de que esa hipótesis fuera cierta, tampoco se resolvería el enigma. No podríamos lógicamente admitir que una operación química se haga sola, sin un principio directriz. Del protoplasma del huevo pasaríamos al energetismo de él. La lógica nos invita a aceptar la electricidad como fuerza dinámica impulsando el espermatozoo hasta el huevo. En última síntesis, el átomo es un exponente de energías. Las fuerzas electromagnéticas de todo protoplasma son una tremenda realidad. Todo irradia. Admitimos la mecánica de los fenómenos, pero necesitamos una explicación científica de las leyes que regulan dicha mecánica. Realmente la conciencia resulta ser la inteligencia primaria que establece la unión del espermatozoo con el óvulo. No podríamos aceptar un fenómeno inteligente sin una causa también inteligente. Hechos son hechos y tenemos que rendirnos ante los hechos. La energía creadora es la inteligencia primaria de la naturaleza que une el espermatozoo al óvulo. Esta energía se bipolariza en positiva y negativa. El espermatozoo es el exponente de las fuerzas positivas. El óvulo es el exponente de las fuerzas negativas. Ambos polos de esta energía se unen para crear. Ley. La semejanza de los animales en la etapa embrionaria, incluyendo al hombre, es exhibida por los materialistas darwinistas para probar que los seres superiores y más complejos han surgido por evolución y transformación de las especies de los seres inferiores y más simples. Los gnósticos consideran que las semejanzas de los animales incluyendo al hombre en la etapa embrionaria, demuestra hasta la saciedad, dos cosas. 1. La unidad de la vida. 2. Una simiente original. El zoospermo unido con el óvulo se multiplica por división celular, y crea esa comunidad celular llamada blastodermo. Después que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoo, una nueva criatura se gesta en el útero durante 9 meses. La célula del huevo y del esperma tiene dos núcleos. El del esperma y del óvulo. Estos dos núcleos se unen sabiamente. El protoplasma de los dos núcleos se mezcla. Dentro de la célula huevo zoospermo, existe una esfera de atracción. La gran esfera de atracción también se bipolariza obedeciendo a la inteligencia primaria. Cada una de las dos polaridades de esa esfera de atracción estira el núcleo convirtiéndolo en una especie de bola de uso. En el centro de esta, se encuentran revueltos los cromosomas y los genes. Los genes están dentro de los mismos cromosomas. Y son los que nos dan la herencia de nuestro padre y madre. El átomo simiente constituye un trío de materia, energía y conciencia, inteligencia. De este átomo sale un hilo muy fino que está unido a cierta suma de valores energéticos de la naturaleza. Esos valores son los principios anímicos de nuestro ser interior. El gran fisiólogo estadounidense, Braun Sequard, citado por el médico alemán, Krümeyer, inventó un sistema de curación que fue calificado por muchos como inmoral. Este sistema consiste en excitar el aparato sexual sin llegar a derramar el semen. En este caso, dice el citado médico, el semen se cerebriza y el cerebro se seminiza. Así la energía que contiene el semen se asimila dentro del organismo, y el sistema nervioso se nutre y fortifica totalmente. Este sistema no es en modo alguno un obstáculo para la reproducción de la especie humana, porque un espermatozoo se escapa fácilmente del organismo sin necesidad de derramar los 7 millones de espermatozoos que se pierde en una eyaculación seminal. El sistema de Braun-Sequard es conocido en Italia con el nombre de carezza, caricia. El Dr. Krümeyer dice que con este sistema se cura la impotencia. Y dice al respecto. Los estudios experimentales nos enseñan que el semen es la vida, y encierra un poder tan inmenso, que sabiéndolo manejar se puede lograr todo. Por eso es tan importante conocer los misterios de la suprasexualidad, pues, esta es un arma poderosa que podemos usar contra las adversidades del destino. En la unión sexual se siente una terrible excitación voluptuosa que si sabemos utilizarla nos lleva muy lejos. Si supieran los hombres lo que pueden hacer en estos momentos de voluptuosidad, seguro que lo harían todo, menos seguir a la fornicación, eyaculación del semen.
La antropología gnóstica ha descubierto que las culturas mesoamericanas sabían muy bien lo que se puede hacer en ese momento de voluptuosidad amorosa, y en los patios empedrados de sus templos, hombres y mujeres, unidos en matrimonio, permanecían amándose sexualmente durante meses. Esas parejas sabían retirarse antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen. Esas parejas no permitían que se escapara de su organismo el semen maravilloso de la vida. Esa es la famosa carezza italiana, el sistema del gran fisiólogo estadounidense Brown Sequard, o sea, la suprasexualidad. Actividades. 1. ¿Qué condiciones son indispensables para que exista una relación sexual sin caer en el delito contra natura? 2. ¿Qué papel juega la cultura sexual en la búsqueda de la felicidad humana? 3. Señale las condiciones que deben existir para la penetración del falo, pene, en el útero. 4. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no debe realizarse jamás la conexión del pene-útero? Biografía. Samael Aun Weor, El matrimonio perfecto, ed. Monterrey, México, 28ª edición, octubre de 1997. Samael Aun Weor, El misterio del áureo florecer, ed. Iris, Bogotá, Colombia, tercera edición, diciembre de 1980. Samael Aun Weor, La revolución de Bell, ed. Ave Fénix, La Paz, Bolivia, 13ª edición, enero de 1984. Samael Aun Weor, Pistl Sofía, de Velada, ed. Logos Solar, San Salvador, El Salvador, 1982.